Cátedra Gerardo Valencia Cano. De nuevo, bienvenidos a su programa Cátedra Gerardo Valencia Cano. Nos encontramos en esta hermosa locación de nuestra bahía como fondo. Nos acompañan el doctor Manuel González Solís y Óscar Gutiérrez Botero. El día de hoy vamos a hacer un pequeño balance de Cátedra Gerardo Valencia Cano, en qué momento estamos y qué continúa hacia adelante. Entonces yo quiero que el doctor Manuel González, de pronto un poco con el tema del tapabocas, el sonido no será muy bueno, pero entonces, don Manuel, cuéntenos un pequeño resumen, no muy grande, de dónde, en qué punto estamos en Cátedra Gerardo Valencia Cano. Con el cordial saludo a todas nuestras amables televidentes que nos permiten entrar en sus hogares, a la familia Ferrer que hace posible este espacio. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, disfrutando en este momento de su maravillosa obra. Decir que el ejercicio que venimos haciendo, que le llamamos cátedra, pero que es el pensamiento de Gerardo Valencia Cano, de Monseñor Gerardo Valencia Cano, nos ha permitido adentrarnos en un ejercicio interesante. Primero porque nos hace pensar cuál es la proyección que debemos de tener en la vida y sobre todo con las presentes generaciones. ¿Qué queremos construir entre todos, pero sobre todo a nivel de la comunidad? ¿Cómo queremos que este territorio se desarrolle? Porque cuando estamos hablando del pensamiento de Gerardo, fue un pensamiento prolífero, un pensamiento que encarnó el Evangelio, y un pensamiento que, como bien lo dice la palabra, busca siempre que haya vida digna para quienes son los sujetos de esta creación que es el ser humano. Entonces, ¿en qué momento nos estamos perdiendo? ¿En qué momento hemos dejado de que el ser humano se pauperice y que en lugar de tener dignidad y calidad de vida, pues cada día tengamos menos de eso, y que las expectativas de vida que hoy tienden a aumentar, porque se reducen en muchas partes, en muchas poblaciones? Entonces queremos es plantear eso. Entonces la cátedra nos va a ayudar a hacer una proyección a 10 años de lo que es el pensamiento de Gerardo, de tal manera que en estos 10 años vamos construyendo toda una estructura que nos permita avanzar en una nueva mentalidad del pensamiento del ser humano. Y para ello invitamos el concurso de toda la comunidad. Por eso estamos haciendo estos tipos de programas a nivel de televisión, donde muchas personas tienen la oportunidad de escucharlos, de verlos, pero también de tomar nota acerca de lo que los interpela en su cotidianidad. Lo segundo es cómo podemos hacer que nuestros hijos construyan un proyecto de vida a partir de lo que nosotros como familia, y a partir de lo que ha planteado Gerardo y a partir de lo que dice el Evangelio, podemos hacer. Es como llenar de luz lo que está oscuro, para que viendo con la claridad de la luz podamos saber hacia dónde dirigimos los pasos. Y un tercer momento es comprometer, para utilizar una frase mucho más de nosotros, comprometer a todo el establecimiento educativo en la transversalización del pensamiento de Gerardo, porque al final de cuentas, si nos ponemos a reducirlo todo a un elemento cátedra, pues se quedaría en una asignatura, como ha pasado con la historia del pueblo afro-negro en Colombia, como ha pasado con la constitución de este país,
como ha pasado con la construcción de paz. Entonces, cuando reducimos todo a una asignatura, a una cátedra, indudablemente perdemos todo. Pero cuando lo tomamos como una transversalidad, ganamos todo. Porque entonces donde yo me encuentro, debo dinamizar ese el proceso. Hacia allá queremos ir, queremos construir esta propuesta con todo y entre todos, pero en la medida que vamos avanzando, vamos viendo las proyecciones del resultado. El resultado tiene que ser, y siempre me gusta colocar este ejemplo, y con esto cierro la pregunta que me hace Luis Morales, y es que cuando visitamos a los internos en la cárcel, nos interesa acompañarlos, no nos interesa el por qué está allí, pero sí nos interesa saber qué está pensando durante el tiempo que está allí y qué tiene proyectado para el día que le digan usted puede irse de este lugar. Cuando ponga el pie en la reja y el otro hacia adelante, ¿hacia dónde va? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su proyección de vida que logró alcanzar allí? Porque de lo contrario, si no tiene esos elementos, va a volver a ese lugar, y ya no por un tiempo corto, sino que puede ser por el doble o el triple del tiempo que lo tuvo en este momento en esa situación. Eso es lo que queremos también con nuestros jóvenes, que no piensen que hay que ganar un título, que hay que ganar un cartón en la universidad. Eso es lo de menos. Lo que necesitamos es saber qué voy a hacer, qué estoy construyendo desde mis inicios escolares hasta la vida universitaria, qué es lo que quiero construir en mí y qué herramientas me están dando para que eso se pueda dar. Entonces creo, Oscar y Luis, creo que con este resumen estamos diciendo hacia dónde vamos, ¿sí? Y con quién lo vamos a construir. Vamos en una ruta de que enmarca hacia una transformación del quehacer educativo, pero todos tenemos que hacerlo, tanto la comunidad, los padres de familia en el hogar, como también el docente en el aula de clase, y indudablemente el estudiante como materia prima tiene que estar allí construyendo ese proceso que le va a permitir ser la persona que quiere ser en unos años hacia adelante. Y nosotros le estamos marcando un espacio de tiempo que puede ser largo, pero que en el corto o mediano plazo no lo es, 10 años, para que tengamos esa nueva visión de lo que tenemos que apropiarnos, volver a mirar el territorio, ya que hoy la educación no nos lo permite hacer, y tenemos que volver a mirar el territorio para que este territorio que es nuestro nos sirva en su desarrollo personal, familiar y colectivo. Manuel, muchas gracias por ese resumen tan preciso. Ya Oscar ahorita nos va a ampliar más, porque quiero disculpar en este momento a nuestro cuarto compañero, que es Wenceslao Estupiñán, y le tocó hacer una diligencia en otra ciudad el día de la grabación, entonces por eso no nos acompaña. Bueno, don Oscar Gutiérrez, ya teniendo la premisa que nos da Manuel de hacia dónde apunta Cátedra, ¿usted qué tendría para añadir? Bueno, inicialmente darle las gracias a los televidentes que están con nosotros nuevamente en este programa. Estamos un poquito resguardados con medidas de bioseguridad por el COVID-19, que en estos momentos estamos en el momento más crítico desde que se inició la pandemia, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel mundial, y las cifras lo están demostrando. Y ahí que exhortamos a la gente que por ningún motivo en público se quiten el tapabocas. Es decir, la proliferación de COVID, estamos ya con sitios que han colapsado, la UCI, en fin, y no queremos que Buenaventura, debido de pronto a cierta irresponsabilidad de todos nosotros, vamos a tener que lamentarnos. Es
mejor estar uno vivos y de lejos y no cerca y en el cementerio. Esta concreción de la cátedra de Monseñor Gerardo Valencia Cano, con base a ese acuerdo número 13 de julio 30 de 2014, donde participó el señor alcalde Víctor Hugo Vidal, está en un camino satisfactorio. Ese es un anhelo que hemos tenido desde hace mucho tiempo y yo creo que ya hemos recorrido mucho más de la mitad y estamos a puertas de tener esa ilusión, sobre todo para los jóvenes, los estudiantes, en los diferentes planteles, tanto de primaria como secundaria y más adelante en la universidad, porque ellos van a ser los multiplicadores de este pensamiento de Gerardo Valencia Cano. Pero uno se pregunta, bueno, ¿qué lo motivó? ¿Por qué ese enraizamiento de Monseñor Gerardo Valencia Cano sobre la dignidad, sobre la defensa del territorio, de ese trabajo con los pobres, sobre todo con las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, mestizos, en fin, de la gente más oprimida, y la base fundamental donde le dio esa fortaleza, indudablemente donde él participó, fue el Concilio Vaticano II. Ese octubre de 1962 hasta 1965, convocado inicialmente por el Papa Juan XXIII, uno de los papas más disidentes que ha tenido la Iglesia Católica en las últimas décadas, y su sucesor Pablo VI. Esos pontificados pues realmente fueron los que le dieron también esa fortaleza con la participación de ellos. Donde se salió ese anquilosamiento que tenía en un momento la Iglesia y la necesidad del diálogo con la gente, con los cristianos, con los no cristianos, fue fundamental para que Monseñor tuviera aquí a bien estar con nosotros dándonos esas directrices que emergieron del Concilio Vaticano II, donde se hizo un Jesús, como él lo decía, más humano, histórico, el Evangelio, la renovación de todo, lo estamos viendo ahora. Esos son momentos que tuvo él hace muchos años, pero que hoy siguen vigentes sus directrices, su postulado, y lo estamos viendo a través de esta cátedra que va a ser la concreción de ese anhelo de todos nosotros, porque nosotros, ya que tenemos cierta edad, tuvimos esa fortuna de ser discípulos de él, de estar con él, de asumir y asimilar directamente sus postulados. Son la gente renovadora que va a fortalecerlos y vamos a tener mayor fortaleza, porque de eso se trata. La cátedra de Monseñor Gerardo Valencia Cano es una cátedra de defensa del territorio, de la dignidad, que es uno de los lemas de esta administración, para que los bonaerenses tengamos una sociedad más justa y equitativa aquí, para bienestar de todos los bonaerenses nacidos, los que somos hijos adoptivos y la gente que viene aquí, para que tengan una solaz estadía en nuestro territorio y minimizar esos problemas tan graves que nosotros tenemos. Luchar organizadamente con base en unos postulados para exigir lo que nos corresponde. Amables televidentes, este grupo denominado Cátedra Gerardo Valencia Cano, creado por iniciativa del señor alcalde Víctor Hugo Vidal, quien en su época de concejal presentó e hizo aprobar ese acuerdo donde nace la Cátedra Gerardo Valencia Cano, y que en buen momento puso sobre los hombros del doctor Manuel González Solís. Durante todo este año nos hemos dedicado a compilar, si se llama así la palabra, a recoger testimonios mediante las tecnologías modernas de Zoom, reuniones virtuales. Todo esto está grabado, además de mucho material de la vida misma de Gerardo Valencia Cano, como son sus diarios. Ya tenemos en nuestro haber, en el haber de Buenaventura,
7 diarios de Gerardo Valencia Cano, escritos de su puño y letra. Ese es el pensamiento en realidad de un hombre santo. Pero también tenemos muchas traducciones, tanto traducciones no, más bien han pasado del audio al papel, lo que Gerardo hacía en sus Buenas noches Buenaventura, Buenos días Buenaventura. Y todo este material ya existe, está compilado. Ahorita, don Manuel, le quiero pasar la palabra para que nos diga, ¿hay un bloque o hay una coordinación con quienes son los profesores, quienes van a poner en el lenguaje didáctico, pedagógico de los niños, de los mayorcitos y los más mayores, todo este material? ¿Cómo será, doctor Manuel González Solís, cómo será este tema que le vamos a entregar o le vamos a inducir a los profesores? Indudablemente que es un desafío. Buenaventura es un distrito étnico certificado de otras cosas y por lo tanto tiene dentro de lo que le permite el plan curricular del Ministerio de Educación mirar las particularidades que tiene el territorio, que son muchas y que nos ha identificado como una región realmente. Por eso nosotros, aunque estamos muy próximos a la parte central de este país, por la vía carreteable y los aviones y todo lo demás, es cierto también que nosotros tenemos una oportunidad grande si miramos hacia adentro del Pacífico colombiano, donde Buenaventura descolla por ser la capital natural del Pacífico. ¿Esto qué significa? Manuel, si me perdona, yo Claro. interfiero. Nosotros somos una ciudad-región, Sí, señor. en realidad. Somos una ciudad-región. Porque yo escucho a Cosmopolita. nuestros campesinos, Oscar, vamos para el pueblo. Y son los que están al norte y los que están al sur. Y es que el pueblo es Buenaventura porque la única vía que existe es la vía del agua, lo que nos une. Hay Claro. poblaciones donde no les llega a la carretera. Entonces nosotros somos una ciudad-región. Y tenemos que mejorar entonces toda esta logística que tenemos para que esas distancias se vean acortadas y que el beneficio que hoy se tiene a partir de Buenaventura pues llegue también a todos los demás lugares. Por ejemplo, las necesidades básicas deben cubrirse, ¿sí? Y la dignificación de la vida también, mejorar la parte social, la salud. Todos estos elementos tienen que llegar a todos los rincones. Efectivamente, lo que queremos es que el docente no se distraiga cuando estamos hablando del pensamiento de Gerardo, que para el lenguaje común le estamos llamando cátedra. Él sabe que tiene que cumplir, cuando lo nombran, él debe cumplir con un instructivo que da el Ministerio de Educación. ¿Sí? Además, por eso lo van a evaluar, ¿sí? Y por eso también llama la atención, si estamos siguiendo ese derrotero, por qué estamos tan mal calificados nuestros estudiantes y por qué ocupamos los últimos lugares en estas evaluaciones que se hacen de todos los colegios y de todas las escuelas y las unidades escolares a nivel no solo regional, sino nacional. Entonces allí hay que hacer una mirada muy profunda, pero también un cuestionamiento. Tenemos que sacudirnos como de la comodidad, de la pasividad que tenemos, en donde no vamos a un plantel educativo y entramos a un aula de clase simplemente a llenar un pizarrón y a dejar que los minutos pasen y pasar luego a cobrar lo que hemos ganado, pero que no ha transformado, es decir, cuál es el producto de ese esfuerzo que se está haciendo allí, dónde está ese resultado. Entonces, una de las cosas que tenemos que ir haciendo es revisarnos desde ya cuál es mi nuevo compromiso conmigo mismo, como persona, como profesional, como padre de familia, como miembro de una familia y también como miembro de una institucionalidad que está puesta al servicio de la comunidad. Porque la educación está puesta al servicio de la comunidad y debe desarrollar los diferentes campos productivos que tiene la comunidad.
Por eso los colegios toman énfasis, ¿no? En la media vocacional empiezan a tener énfasis y esos énfasis van a ayudar entonces a minimizar y a mitigar las necesidades, los vacíos que tiene la población por falta de conocimiento técnico. Entonces eso es. Entonces lo que necesitamos es que el docente empiece a mirar cuál es su rol que debe cumplir a partir de ahora, ¿sí? Y si el docente lo empieza a hacer y coge todas las aplicaciones y empieza a mirar lo que puede aplicar en el territorio, es mucha la ayuda que se va a lograr. Eso fue lo que hizo Gerardo. Gerardo llegó al territorio, ya Oscar lo decía, venía motivado por el Concilio Vaticano II, tenía su iluminación en el Evangelio y entendió que había que levantar la autoestima, la valoración del ser humano. Y empezó a hacerlo, ¿sí? No le pidió permiso a nadie, simplemente propuso un camino, alguien le copió y le empezó a ayudar. Entonces fue formando un ejército de personas que colaboraban. Nosotros también tenemos que mirar cuál es la estrategia que vamos a hacer a nivel institucional para que esto camine. La cátedra es el motivador, pero adentro tenemos desde el coordinador de la institución educativa, como le llamen, ¿sí? El rector que está allí al frente, el equipo coordinador y los distintos departamentos en que está dividida las distintas áreas del saber, pues tienen que unificarse para decir qué producto vamos a sacar, qué vamos a hacer de nuestros estudiantes, hacia dónde queremos que ellos vayan y cómo los vamos a apropiar para que ellos sean los nuevos líderes que necesita el territorio, pero líderes con conciencia, líderes que asuman un rol que sea determinante en el rumbo de la administración pública, pero también en el rumbo de nuestra vida como persona. Porque yo no puedo tener doble moral, no puedo decir que una cosa es aquí y otra cosa hago por allá. No, tiene que haber una sola línea y un solo trazado. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Por eso en el saber tiene que haber las distintas disciplinas que tienen que volverse a establecer esa área que ahora le llaman ética o no sé qué otro nombre le han dado, pero que en mi tiempo y en el tiempo de muchos de ustedes se llamaba religión. Entonces se daba una formación. No era un recetario, era un estilo de vida a partir de una persona que lo vivió y demostró que era posible vivirlo como fue Jesús. Entonces eso es lo que hoy el docente está llamado a hacer. Emanuel, usted me da pie para decirle a nuestros televidentes, pero a todos en general, que la cátedra Gerardo Valencia Cano y lo que de ahí se desprenda está por encima de la religión y está por encima de la política y está por encima de intereses que puedan la gente creer que pueden crear. Esto no es político, esto es una forma de vida, esta es una forma de acercarse al hermano, al más desvalido, de un pueblo, todo un pueblo que somos nosotros, que aprendamos a tener dignidad, que valemos dentro del concierto nacional e internacional. Pero no debe ser aprovechado bajo ninguna circunstancia, estimado Manuel y Oscar, por ningún motivo puede ser pensar que va a ser un caballito de batalla de X o Y partido político o sector de nuestra ciudad. No, esto es para todos. Es más, la cátedra se va a dictar en el campo, donde no hay aulas, allá donde están esos viejos nuestros, que eso es en doble sentido, en reciprocidad. Ellos nos van a enseñar también cómo vivir. Entonces, don Oscar Gutiérrez, con estas, ya que estamos como llegando a un final de lo que ya continúa ahorita, ¿usted qué tiene para agregar en cuanto a lo que se va a dictar ya en un salón como tal? Sí, yo quería decirles a los televidentes, a las personas que nos siguen a través de este programa, sobre la creación de la cátedra Monseñor Gerardo Valencia Cano, de que tiene que ir acompañada de muchas cosas. ¿Cuáles son las muchas cosas? También debe haber un mejoramiento
en los mismos claustros, en las mismas instituciones donde se vaya a dar. Es decir, que esa cátedra que nos da esa dignidad, que sea también paralela a una infraestructura en los colegios, en las instituciones donde se dé. Se tiene que hacer un esfuerzo en ese sentido para que haya ese ambiente de asimilar las cosas lo mejor, porque dando una cátedra en algunas instituciones un poco deterioradas, pues no hay esa motivación, no hay ese entendimiento para que haya esa reciprocidad y para que haya esa objetividad. Acerca de la cátedra donde saca a relucir las necesidades de la región en el sentido de los postulados de Monseñor Gerardo Valencia Cano, la inculturación, que debe ser reafirmar no solamente los postulados, sino las luchas, las ilusiones de todos los bonaerenses, y que vaya a ser esto algo fundamental y no convertirlo o entenderlo mal como un sinónimo también de convertir en fieles que no creen de pronto en Monseñor Gerardo Valencia Cano. De eso no se trata. Se trata de que trabajemos todos unidos por una situación reivindicativa tanto social y económica de Buenaventura, en el mejor de los sentidos, sin llegar a los extremos de la violencia, sino primero uno, para tener un sentido de pertenencia, para querer una Buenaventura tiene que conocer la historia. Usted puede tener un mar de conocimientos y un centímetro de profundidad, y la profundidad es la historia nuestra. Mucha gente, tenemos unos profesionales que han estudiado inclusive hasta en Harvard, en los Estados Unidos, en Europa y todo eso, y llegan aquí, pero no conocen a Buenaventura, no saben los pormenores, las inquietudes, y hemos tenido fiascos con personajes profesionales nuestros que, como se dice coloquialmente, ni fu ni fa. Ni fu ni fa en el sentido de que nunca velaron por los intereses de Buenaventura y más bien vieron fue unos intereses particulares. Y de ahí hago énfasis en esa inculturación reivindicativa de todos, donde quepamos todos, sin ninguna discriminación, porque, como dice el lema, la unión hace la fuerza, que nos ganamos también que un grupo de personas allá estén luchando por una situación mucho mejor de Buenaventura, mientras otros hagan o realicen acciones omisas a lo que se quiere tener con la cátedra Monseñor Gerardo Valencia Cano. Y ahí de que es base fundamental para que tengamos muy en cuenta en esta cátedra, y también de que haya esa sinergia entre el maestro, el profesor que les vaya a dar la cátedra, las instrucciones a los jóvenes, y motivarlos también, no contándole la historia así escueta y somera, sino que también con lo de hoy, porque muchos de los acontecimientos de lo que nosotros estamos padeciendo, Monseñor Gerardo Valencia Cano lo planteó en un momento determinado y han pasado décadas. Aquí ya tenemos algo de respiro. Un punto fundamental es con Buenaventura, donde ya hay unos recursos que se van a invertir aquí y que el mismo pueblo tiene que ser veedor con los mismos organismos institucionales y organizaciones internacionales inclusive, que van a velar por el bienestar y por la directriz perfecta de tener esos dineros que se consiguieron con mucho trabajo, con mucho sacrificio, y no puede ser en un momento determinado malgastado. Estamos aquí en un ambiente muy natural, aquí en el Hotel Estación. Estamos debajo de un gran árbol que es el albergue de muchos pelícanos, y hay veces que caen una especie de llovizna. Don Oscar, antes de que se me olvide, usted me da pie, ahorita seguimos con don Manuel. La cátedra no es una camisa de fuerza. Usted me hace acordar que puede tener un mar de conocimientos de 1 centímetro de profundidad, y eso es lo que está pasando. Ahora vengo a hacer un recorrido y les hice notar a ustedes que inclusive dentro de la cátedra tiene que ir el empoderamiento, el conocer algo de historia. ¿Cómo es posible que en sitios muy emblemáticos de
de nuestra Buenaventura tengan una bandera que no es la de Buenaventura. Tiene sí los mismos colores, amarillo y verde, pero eso no significa una bandera. Es la forma en que va y tenemos que aprendérnoslo, como cuando aprendemos el nombre de nosotros. Pero no está pasando, ¿por qué? Porque nos falta ese hálito de Gerardo Valencia Cano. Y Óscar, y usted que ha sido un guerrero conmigo en ese aspecto, ¿cómo es posible que al sol de hoy, después de casi 3 años, que se han perdido unos bustos del general Alfredo Vázquez Cobo, de ese gran político Néstor Urbano Tenorio, y se los robados, y no ha habido fuerza humana en la alcaldía ni divina que esos bustos regresen donde tienen que estar? Ahí están los pedestales en el parque vacíos. Entonces la cátedra no es una cátedra que es que era un viejito allá, un señor que era de una religión X, no es religión, es una forma de vida. Esa vida que nosotros estamos desechando, que no nos importan ni siquiera nuestros abuelos, que no nos importan cómo va nuestra bandera, ni cómo es la bandera. Y eso es muy importante, esa es la identidad de uno. Cuando uno siente algo, uno sabe el himno, uno sabe la bandera de uno, qué color es y cómo va, uno sabe quiénes fueron las personas que fueron importantes. Eso es lo que hay que rescatar, Manuel y Óscar, dentro de la misma cátedra, porque es que la cátedra es muy amplia, no es enseñarle cómo era un señor, no, es una forma de vida, que pidamos nuestra dignidad que tenemos, Manuelito. Algo que hay que hacer también énfasis sobre la cátedra de Monseñor Gerardo Valencia Cano, es que no solamente se va a dar en los claustros, en los colegios, en las escuelas, sino en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en la prensa. Se debe también hacer general esos pensamientos en foros, reuniones donde se inviten a personalidades, gente que tuvieron también directamente el contagio, como señor Gerardo Valencia Cano, y sobre todo también invitar a aquellos estudiantes, personas jóvenes inquietas, para fortalecerla. Es decir, que se globalice, que no se enclaustre, que sea haya una cátedra o un conocimiento más, pero sin tener esa verdadera objetividad de difundirlo en el pensamiento, en nuestras ideas, en nuestro accionar, tanto mental como físicamente. Gerardo Valencia Cano, una persona con un buen corazón. Hoy estamos aquí representando lo mejor de su amor. Gerardo Valencia Cano, una persona con un buen corazón. Hoy estamos aquí representando lo mejor de su amor. Señor fue una persona especial que nos enseñó a amar y respetar, bueno, y con una hermosa sonrisa dijo: hombre, ven que tu puerto te necesita. Una persona inteligente que le gustaba ayudar a la gente. Oh, no le importaba ni la raza ni el color, él solo quería compartir ese amor que tenía por nosotros y también hacia Dios. Yeah. Gerardo Valencia Cano, una persona con un buen corazón. Hoy estamos aquí representando lo mejor de su amor. Gerardo Valencia Cano, una persona con un buen corazón. Hoy estamos aquí representando lo mejor de su amor. Monseñor, te queremos agradecer. Gracias, Monseñor, te decimos otra vez, bueno, por los colegios que tú nos regalaste y las buenas cosas que nos enseñaste, yeah. Y a ti te pedimos la bendición, porque gracias a ti tenemos buena educación. Monseñor, yo quiero decirte a ti, porque a mí no me importa que tú estés lejos de mí, ya que tú fuiste un ejemplo a seguir. Gerardo Valencia Cano, una persona con un buen corazón. Hoy estamos aquí representando lo mejor de su amor. Gerardo Valencia Cano, una persona con un buen corazón. Hoy estamos aquí representando lo mejor de su amor. Gerardo Valencia Cano, una persona con un buen corazón. Hoy estamos aquí representando lo mejor de su amor. Yeah, desde Fundescoe, somos de la institución educativa técnica industrial Gerardo Valencia Cano. Monpi Wendy, con DJ Pipe, creador de la pista, JABI. Gracias, Monseñor Gerardo Valencia Cano, por todo. Y que no se lo olviden, que el pueblo no se ríe de carajo.
quiero retomar algunos elementos y partir por esto, ¿no? Una vez leí algo sobre Gandhi, y Gandhi decía, yo creo en Jesús, pero yo no creo en los cristianos. ¿Sí? Y ese pensamiento de Gandhi me puse a reflexionar mucho cuando lo escuché y cuando estuve leyéndolo, precisamente porque no se trata de que yo hable de algo, pero en la práctica haga lo contrario. Un docente no puede enorgullecerse de saber que entra a un plantel y dicta una asignatura y terminó y se fue a preguntarse qué aprendieron mis estudiantes, qué fue lo que yo hoy aprendí de ellos, ¿sí? Si este es el conocimiento universal, ¿cómo aplico ese conocimiento universal a lo local, a lo regional? ¿Cómo hago que esto crezca, que esto madure, que esto avance? Esa es la preocupación. Entonces hay que ir avanzando en compromisos, es decir, qué reto le voy a colocar al estudiante, pero qué reto me coloco yo también como docente. Entonces de eso se trata. Entonces el pensamiento de Gerardo es retos. Cuando él miró la situación de la mujer, él decía, pero si la mujer es la formadora en el hogar, pero la mujer no tiene formación, ¿cómo va a orientar a sus hijos? ¿Cómo les va a ayudar entonces? Entonces dijo, esta mujer necesita educación. Y efectivamente empezó a abrir y creó entonces unos institutos, unas escuelas para que eso se fuera. Ahí tenemos el IFA, la Anunciación, precisamente para eso, ¿sí? El San Vicente, ahí lo tenemos también. Entonces, ¿qué pasó luego? Dijo, como estas mujeres necesitan pedagogía, pues hay que hacer un centro donde ellas aprendan pedagogía, porque la pedagogía es la manera de transmitir el conocimiento, el concepto. Pues bien, entonces encontró unos aliados para establecer entonces lo que conocemos como la normal Juan Ladrillero, ¿sí? Cosas como esas son las que el docente debe tener presente. Es decir, yo miro la realidad y cómo la transformo. El Evangelio lo que hace es eso. Hoy tenemos unos problemas, pero el Evangelio viene, ilumina esta realidad que estamos viviendo y me permite entonces que este obstáculo, ya viéndolo, qué es lo que me encuentro en el camino, a través de esta iluminación pueda ver y utilizar una estrategia, cómo lo supero, qué herramientas necesito, qué ayudas tengo que pedir. Y así tiene que hacer la educación. La educación tiene que ser algo dinámica. Recordemos, y Luis decía ahora, y Oscar también, no es una educación para llevar a los cuatro paredes. La hemos llevado a los cuatro paredes, que por comodidad, por ambiente y todo lo demás. Jesús enseñó en la calle, en los campos, y los primeros maestros de la historia, los filósofos, ellos no tenían un lugar cerrado, eso era abierto, y allí iba la gente a escuchar los pensamientos de ellos. Que el conocimiento tiene que ser abierto, porque por esencia es abierto. Si yo lo encierro, entonces le estoy quitando la libertad al pensamiento, y cuando un pensamiento se anquilosa, se encierra, entonces deja de crecer. Entonces yo no puedo hacer que el pensamiento de mis niños, de mis estudiantes, se estanque, sino que lo tengo que estimular para que crezca. Recuerdo algo también, hay una película que dice Cadena de Favores, y era un profesor que en una aula de clase le decía a sus niños de primaria, ustedes tienen que cambiar el mundo, ¿sí? Y los niños de primaria decían, nosotros tan pequeñitos, ¿cómo vamos a cambiar el mundo? Eso es tan grande. Y él les insistía, ustedes tienen que cambiar el mundo, y empezó a explicarles en qué consistía el cambio que ellos tenían que hacer. Y varios niños asumieron, y el protagonista precisamente de la película, que no era el profesor, sino un niño, entendió lo que el profesor le había dicho y empezó a hacerlo. Él caminaba siempre hacia la escuela y tenía un recorrido de la casa a la escuela, y había un lugar donde había mucha gente indigente, mucha gente consumiendo estupefacientes y todo. Y él se fijó en una persona
y se propuso cambiarle la vida a esa persona y lo logró, ¿sí? Y además de haber cambiado la vida de esa persona, cambió la vida de su mamá, que trabajaba en un lugar donde lo que nosotros conocemos acá como una cantina, que atendía clientes y todo, ¿sí? También cambió la vida de la mamá. Y fue interesante, es decir, la educación tiene que ser, como dice Gerardo, tiene que ser liberadora. ¿En qué puedo estar ayudando para que la educación sea liberadora? ¿En qué ayuda este programa que estamos haciendo hoy para que tu pensamiento sea un pensamiento liberador? Hacia allá queremos ir. No pienses que en la comodidad de la sala de tu casa y en donde estás escuchando no tienes desafíos, sí los tienes. ¿Cómo haces que tu familia sea una familia que piense en armonizar lo que hace, que no malgasten las energías, que no se metan en caminos incorrectos? Eso es lo que hay que hacer. Pero ¿qué alternativa le brindo, ¿sí?, para que eso sea distinto? Esa es la tarea, ese es el compromiso, ese es el reto, ese es el desafío. Manuel, usted está hablando de que son, y es que es verdad, en la vida, en la historia de la humanidad, los cambios no los han dado los viejitos. Ya nosotros, a la edad que tenemos, no somos capaces de hacer nada. Son los jóvenes en las grandes revoluciones del mundo, y yo me remonto a la lectura de la Revolución Francesa, la misma independencia que nos hizo Bolívar, eran generales de 20 años, un general de 20 años, 22 años. Ahorita los generales son unos señores de 70, 80 años porque están anquilosados en un sistema, que ese sistema no va a cambiar. Pero como decía, usted hablaba, Manuel, de Jesús, que hablaba en los campos, en el mar mismo. Lo que queremos con la cátedra es que esta cátedra vaya a quien quiera escucharla, donde esté, eso no interesa. Pero ojalá sobre todo en los jóvenes. Esa es la lucha, porque ustedes jóvenes, Manuel decía de unos niños, un niño, pero yo cómo voy a cambiar el mundo, y relativamente sí, ¿cómo lo va a cambiar? Pero por ustedes es que comienza el cambio. Si ustedes logran asimilar algo de la vida de Gerardo, su comportamiento, su misericordia, todo por la gente desvalida, ustedes van a hacer el cambio, y hacia ustedes apunta la cátedra, no como encerraditos, sino como escuchar por ahí, como decía Oscar ahora, en la radio, están hablando de que hay que compartir, están hablando de que hay que ayudar. Entonces ese es el tema cátedra, que hagamos una revolución pero con ustedes los jóvenes, porque es que este territorio, ya lo decía Oscar, requiere que ustedes lo quieran, que se empoderen de él, que no venga alguien de afuera y le diga, hágase para un lado. No, ¿por qué? Esta tierra es mía y la voy a defender, pero no vamos a ir a pelear, no, con las ideas. Por ejemplo, ustedes jóvenes que están estudiando ahorita en la primaria y en el bachillerato, tienen que quitar todo ese tema de voy por lo mío, ¿no? Y eso es lo que nos ha matado en las administraciones, que van precisamente por lo que no es de ellos. Son recursos que cuando se roban esos recursos, entonces en su barrio no invierten, donde deberían de invertir para el agua, para el alcantarillado, para una mejor entrada, para que recojan la basura, no invierten, porque mal entendido nuestros jóvenes han tomado otro camino. Gerardo nos va a enseñar que el camino no es ese, este es el camino pero equivocado. Y la palabra dignidad está muy bien traída ahora, don Oscar, porque es que somos dignos, que si el señor allá en el barrio X le pavimentaron la calle o le pusieron alcantarillado, a mi casa, esa acequia que pase, que huele tan mal, me hagan un trabajo porque yo también soy digno. Allá apunta a que tengamos un mejor vivir. Don Oscar. Sí, algo muy especial es que esta administración está empeñada en sacar adelante definitivamente la cátedra Monseñor Gerardo Valencia Cano, con la participación igualmente de la diócesis de Buenaventura. Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya también está muy entusiasmado con esta situación. Tenemos unas asesorías también de expertos en Monseñor Gerardo Valencia Cano, como es el padre Esteban Cañola, de la ciudad de Medellín. El padre Esteban Cañola ha profundizado en el pensamiento de Gerardo Valencia Cano y es un pilar fundamental para consolidarlo. Este 21 de enero, ya estamos a puertas de finalizar el año,
cuando se cumplen 49 años de la trágica desaparición de Monseñor Valencia Cano, todos los años se reafirma más los postulados en el sentido de los seguidores, y es muy grato ver estudiantes también metidos de lleno en estas directrices que se han enmarcado a través de los años, que ya estamos para completar medio siglo, y esperamos que ya cuando se cumplan los 50 años ya esté completamente consolidada la cátedra Gerardo Valencia Cano. Sería algo extraordinario para todo Buenaventura, en el sentido de que eso hace parte de las reivindicaciones nuestras, así como los diferentes paros cívicos, los 3 paros cívicos que ha tenido Buenaventura a través de la historia, desde 1964 hasta el paro cívico del 2017, hacen parte de la reivindicación. Esta cátedra también de Monseñor Gerardo Valencia Cano hace parte de la vida nuestra para obtener esa dignidad y esa defensa del territorio. Y ahí que esas fechas son fundamentales para reafirmar estos postulados con la presencia. Esperamos de que no tengamos tan alto el contagio y pueda llegar un número importante a las iglesias, a la catedral San Como Buenaventura, siempre han sobre llegado, todo. que se llenan. Entonces, con todas las medidas de bioseguridad, pero eso es algo muy bonito porque se reafirma cada año. Muchas veces se conmemora fallecimientos o nacimientos y van 4 o 5 por algún protocolo. Uno ve, por ejemplo, que nos decía un sacerdote que le ha tocado estar sobre el fallecimiento de Monseñor Miguel Ángel Builes, que van algunos sacerdotes, algunas monjas, personas allegadas al clero, no más, pero que vaya el público, la gente con ese arraigo, con ese sentimiento de pertenencia como lo hacemos aquí en Buenaventura, es único. Entonces eso hay que tenerlo vivo, la llamita, tenerla viva, y que más bien que seguir con estos anhelos de tener la cátedra con la presencia de la gente y la participación activa, es decir, que el mismo pueblo, la misma comunidad, tanto personas de edad y sobre todo los estudiantes, nos exijan a nosotros, que estamos empeñados a acelerar este proceso y tener ya definitivamente la cátedra Monseñor Gerardo Valencia Cano. A ver, estimados televidentes, ya cerrando el programa, nos lo va a cerrar Manuel, el doctor Manuel González Solís, pero con una pregunta, Manuel. Ya se cumplió, por decir algo, el primer proceso, que era de apropiarnos de todo el material habido y por haber, aunque aún siguen resultando temitas por allí de Gerardo Valencia Cano. ¿Cuándo va a ser esa entrega formal, didáctica, ya al próximo paso, que es la docencia? ¿En qué tiempo más o menos se dará eso, Manuel? Por gracia de Dios, estamos trabajando con mucha fuerza en medio de la adversidad para que esto que acaba de decir Luis se pueda materializar. Tenemos ya muchas grabaciones, vamos a ponerla por escrito y de ello vamos a hacer una documentación. Vamos a tener una cartilla a través de la cual se va a hablar de la vida de Gerardo, vida y obra de Gerardo. Vamos a tener una historietas a través de las cuales los niños y los adultos, todos van a poder conocer también de una manera didáctica ese pensamiento de Gerardo. Y también vamos a tener un video, que va a ser un video para los niños, a través de los cuales ellos van a ir observando y teniendo como referentes, porque eso es una de las cosas que nos está faltando, tener referentes a través de lo cual imitar. Por eso el deporte coge mucha fuerza cuando una figura sobresale, porque en los medios lo posicionan y entonces empiezan a hablar todos los días. Entonces ya los niños dicen: yo quiero ser como tal, yo quiero ser como tal, yo quiero ser como tal. Esos referentes los tenemos que producir también aquí en el territorio, y esos referentes nos van a ayudar para rescatar a nuestra juventud de la mano de la violencia, rescatarla de los grupos armados y por qué no convertirlos en actores de paz. Eso
es lo que tenemos que hacer. Y Oscar nos decía una cosa bien importante. Es un fenómeno Gerardo Valencia. Y un fenómeno porque su memoria está viva en medio de nosotros. Su memoria nos sigue, gracias. Son los pelícanos. Su memoria nos sigue mostrando que estamos creciendo, ¿sí? Y producto de este ejercicio de hacer la cátedra, también hemos ido avanzando en cómo Gerardo Valencia va a ser reconocido más adelante, si Dios así lo dispone, por ese don, por esa manera como él testificó lo que creía. Él creyó en eso y lo vivió. Yo no sé tú en qué crees y cómo lo testificas, pero él lo hizo y lo hizo muy bien. Y por eso lo que decía Oscar, 48 años después, ahora el próximo 21 de enero, 49, todavía la gente habla y tiene su memoria presente, porque él no se ha ido, él está con nosotros. Y estamos haciendo una causa para que Gerardo sea reconocido a nivel de toda la iglesia como un santo, que para nosotros lo es, y que precisamente en ese 21 de enero el obispo pues va a dar toda la información, todo lo que se ha venido haciendo, que ha nacido precisamente de este ejercicio de la cátedra de Monseñor Gerardo Valencia Cano. Bueno, don Oscar, usted como buen comunicador, como para mí el comunicador por excelencia en nuestra Buenaventura, despídanos del programa, don Oscar. Sí, para manifestarles de que sigamos viva con esta experiencia y esta consolidación, que la tengamos viva a través de los jóvenes, ser nosotros los que conocimos muy de cerca a Monseñor Gerardo Valencia Cano, multiplicadores para consolidar este anhelo, igualmente de la cátedra Monseñor Gerardo Valencia Cano, y que este próximo 21 de enero vamos a reafirmar esas directrices, ese legado, esos postulados que nos dejó para que, como se dice coloquialmente, nos defendiéramos en el sentido de la dignidad, del sentido de pertenencia del territorio y de ser unas personas de bien, porque indudablemente todo tiene que ir acompañado, porque la cátedra de Monseñor Gerardo Valencia Cano nos enseña a un mejor vivir, tener esa espiritualidad que la podemos nosotros manifestar en el campo físico, en nuestros quehaceres, en nuestra cotidianidad. A los televidentes, muy amables por estar con nosotros nuevamente y agradecerles que ustedes también sean multiplicadores y vigilantes de todo este proceso.